Y luego de esta bonita pieza musical retomamos en el segundo bloque de nuestro programa con este tema de los pactos de mayo. Todo se relaciona con todo. ¿Y cómo es que se relaciona este tema que tratamos con Neuquén directamente? Yo al menos sé de dos cuestiones que lo relacionan directamente. Una es una localidad neuquina y la otra es el ferrocarril. Usted ya algo adelantó, se relaciona directamente el tema de los pactos de mayo con una localidad, puntualmente con San Martín de los Andes. Ahora vamos a llegar al final a hablar rápidamente de ese tema porque en realidad el programa está hecho más para tratar de saber y entender, si es que podemos usar esa palabra, qué fue lo que pasó en aquellos tiempos, qué fue ese pacto que evitó una catástrofe, porque estamos hablando de una carrera armamentística que no tiene fin, que se desarrolló de ambos lados de la cordillera. Que no faltó quien pensara que esa carrera armamentista fue aún más cara que una posible guerra, en términos económicos, por supuesto, ¿no? Claro, sí, sí. El volumen de las flotas... Ahora vamos a hablar del ejército. Déjeme terminar con el tema de la marina. El volumen de la flota variaba constantemente. Del lado argentino, por ejemplo, el legado de aquella época es el famoso o la famosa base naval de Puerto Belgrano, que se construyó específicamente para recibir todos los barcos que se estaban comprando. No había dónde estacionar. No había lugar de donde estacionarlos. Pero del lado de Chile también. Según algunas estimaciones, en 1895 la Marina Argentina era la mitad de la Armada chilena, pero en 1898 la situación se equilibró. Porque Argentina estaba comprando barcos a lo pavote, perdónenme la expresión. Acuérdese que Argentina había entrado en default en 1890 y el default duró 4 años. Eso ya lo hemos dicho en algún programa, la presencia de Juárez Selman. ¿Se acuerda? Usted estuvo en la Revolución del Parque. Pero cómo no. Más que nada para entender el contexto, Argentina se estaba recuperando de un default y la plata se empezó a utilizar para armarse. ¿Pero por qué? Porque del otro lado también se estaban armando. Ahí el presidente Roca en 1900 hace una declaración que dice: es preciso que sepan que si Chile compra un buque, nosotros compraremos 2. La carrera armamentista siguió avanzando de forma descontrolada. Una declaración del expresidente Carlos Pellegrini, que en ese momento era senador, en 1901, dice que Argentina había gastado 100 millones de pesos en armas. Otro, pero del lado de Chile, el Poder Ejecutivo de Chile, en acuerdo con sus ministros, resolvió comprar 6 cruceros más a cualquier precio y a la mayor brevedad. O sea, es así la cosa. Se enteraban que Argentina compraba un barco, los otros compraban 2. Acá se enteraban que los otros compraban 2, compraban 4. Y la industria bélica se refregaba las manos y aplaudía cada decisión. Fíjese la correlación entre las escuadras, que se modificaba constantemente. Al principio arrancó con superioridad de la flota chilena. Dicen que ya para 1902 Chile tenía superioridad si consideramos solamente la flota más pesada, los cruceros y los acorazados. Se da vuelta si contábamos la totalidad de los barcos, incluyendo los livianos. Pero para el año siguiente se dio vuelta la situación porque Argentina pasó a tener superioridad sobre la flota chilena, midiéndola en toneladas. Eso iba a ser rápidamente rebasado cuando Chile tuviera los nuevos barcos que había comprado. Era constantemente, los números cambiaban constantemente. Por ejemplo, decían que si el conflicto se hubiera iniciado en 1904, en ese momento la Armada chilena hubiera tenido ventaja porque hubiera incorporado nuevos acorazados, que los llamó el acorazado Constitución y Libertad, que estaban en camino, o sea que estaban en los astilleros fabricándose. Por ejemplo, para que tome dimensión, las marinas de Argentina y Chile se encontraban entre las 8 más poderosas del mundo. Solo las superaban, les voy a leer el listado de naciones: Gran Bretaña, Francia, Rusia, Estados Unidos, Italia, Alemania y Japón. Es decir, todos los imperios coloniales. Que en volumen tenían mucho más, pero como usted dijo hace un rato, en proporción, en porcentaje, la cantidad de habitantes, Argentina superaba y Chile superaban a un par de estas naciones. Claro, o sea, teníamos más barcos por habitantes. Si miramos el peso... Que inclusive Italia, teníamos más barcos que Italia que los producía. Hay una forma de medir que es la cantidad de... toneladas. De kilos de flota por habitante. Bueno, ¿cuánto me toca a mí?
La armada más poderosa del mundo, si lo medimos en kilogramos por habitante, era la armada chilena, que tenía 33 kilos de flota por habitante. La segunda era la del Imperio Británico, que tenía 25 kilos por habitante, y ahí nomás venía la Argentina, que tenía 22. Francia tenía 13 kilos de flota por habitante, bueno, es que ocupaba el cuarto lugar. Estados Unidos estaba séptimo, tenía 2 kilos por habitante. Esto me estaba olvidando, no había forma de dimensionar, porque fíjese, la Marina Británica era 10 veces mayor que la Armada Argentina y Chilena. La de Francia era 5 veces más grande. La rusa, 4. Sigo mirando el listadito, Estados Unidos 3, lo mismo que la Marina Alemana. Pero, por ejemplo, las flotas de Argentina y Chile unidas superaban a la de Japón y estaban muy cerca de la italiana, que era el país que fabricaba los barcos. O sea, el poder naval de Argentina y Chile era tan desproporcionado con el escenario internacional que podían influir en el sistema mundial de alianzas y de equilibrio de poder. Por ejemplo, si Argentina y Chile se unían con la flota japonesa, podían lograr supremacía naval, por ejemplo, sobre Estados Unidos, en ese momento, ¿no? Más o menos para que usted dimensione el... Inclinaba la balanza en Exacto. un escenario mundial. Y si hablamos del ejército, ¿qué tenemos que decir? Bueno, empezaron a aumentar vertiginosamente los gastos, tanto de equipamiento como para movilizar tropas. Los dos gobiernos implementaron un sistema de conscripción. Chile lo hizo en 1901 y Argentina fue en 1902. Perdón, me equivoqué. Argentina en 1901, Chile en 1900. Los ferrocarriles, que empezaron a ser primordiales de ambos lados para transportar tropas. Hemos hecho un programa específico sobre el ferrocarril sur o sud a Neuquén, donde explicamos el contexto, que en realidad el contexto es este, del ferrocarril sud a Neuquén, que se construyó de manera vertiginosa, que llegó rapidísimo hasta Neuquén. Llegó hasta Neuquén porque se firmó el pacto, si no, hubiera avanzado casi hasta la frontera con Chile. También está el ferrocarril trasandino de Mendoza, que llegaba en ese momento hasta las cuevas. ¿Vio el ferrocarril ese Trocha-Angosta? Sí, pero yo tuve Pasa el por placer de viajar siendo muy niño y de hospedarme en las cuevas e inclusive, mire usted... ¿Usted trabajó en la construcción del ferrocarril? No. ¿No? Pero llegar a estar a pocos metros del Cristo Redentor, que es un monumento que justamente hace homenaje a ese pacto, a esos pactos entre Argentina y Chile. Fíjese, contando obviamente el servicio militar obligatorio, las tropas argentinas en ese momento eran de 300.000 personas, soldados, contando todos. A veces uno en el conteo mete las tropas de reserva, hay varios ítems, pero vamos a dar los números redondos finales. Ese número de 300.000 se acerca bastante a los que tenía Japón, que estaba disputando ahí la hegemonía del Pacífico en la zona de Asia. Con fuertes tensiones con Rusia, que también llevaron a una Con guerra. Rusia, con China. Los 150.000 efectivos de Chile, que en realidad eran la mitad de los que tenía Argentina, eran los que pretendía movilizar Francia para amenazar. Siempre estuvo la disputa, la tensión entre Francia con Alemania, Francia con Inglaterra. Esas eran las tropas que disponía en ese momento, en ese año 1902, Francia. También estaban en esa paz armada en También Europa. llamada segundo, discúlpeme. Francia también llamada segundo, digo. Ah, sí. A la sombra, como don Segundo Sombra, a la sombra de nuestra gloriosa selección. Me olvidé de hacer ese chiste. Ahí cuando tenga oportunidad... lo vamos a tener anotado acá en la pared. Sí. A ver, no, porque estaba mirando ahora los rankings y no, Francia estaba kilos por flota, está cuarto. No puedo hacer el chiste. Pero no, bueno, no me coincide el chiste con ninguna de las estadísticas, pero si llega a aparecer Bueno, una... tiene que hacer como yo, que lo agarra de los pelos y lo hace Lo inventa. coincidir a cachetazo, claro. Con el poderío que tenían acumulado Argentina y Chile en ese principio del siglo XX, era muy fácil tomar cualquier provincia, ciudad, puerto, por parte de ambos lados. No importaba tanto que a lo mejor el ejército chileno fuera inferior en cantidad de efectivos, porque acá lo que importaba era el armamento. Cuanto mejor armamento se tenía, menos cantidad de soldados se necesitaban.
estábamos en un proceso de recambio tecnológico importante, ya algo hablamos en lo que era la Armada. A mayor tecnología, menor cantidad de soldados se necesitaban. Estoy mirando otra de las tablas, porque si algo abunda en este trabajo de Lacoste son las tablas. Y habla de los cálculos estimativos de vidas humanas de una eventual guerra argentino-chilena, comparándola con la guerra del Chaco, que fue la guerra que enfrentó a Paraguay con Bolivia. En la guerra del Chaco, que fue entre 1932 y 1935. Por ejemplo, muertos, los números son estimativos, se calcula que hubo entre 100.000 y 150.000, contando los heridos, 500.000 de heridos, o sea, la cantidad de bajas fue aproximadamente de 600.000 personas. En la hipotética guerra de Chile, hicieron cálculos. En el trabajo de Lacoste hay uno muy interesante que menciona todas las fuentes y cómo hizo el cálculo de por qué se llegó a ese número. Pero está calculando que podría haber llegado a haber 500.000 de muertos. De mínima dice 200.000, de máxima 500.000. Y el total, contando los heridos, podrían haber sido 2 millones de personas involucradas en ese episodio. Fíjese en una situación donde las naciones tenían... Sí, entre Argentina y Chile tenían casi 8 millones y pico de habitantes, o sea, 2 millones. Estamos hablando de un 20 y pico % de la población afectada por... Hay distintos cálculos, hay algunos cálculos que son más moderados, que dan números menores, pero yo... Inclusive se habla de que justamente los ferrocarriles iban a permitir un traslado de tropas que no fue posible en la guerra del Chaco, estaban como más alejados y las posibilidades de llegar las tropas a las zonas del conflicto propiamente dicho eran mucho más difíciles que las que se hubieran generado entre Argentina y Chile, justamente por el tema de los ferrocarriles y por la gran flota que permitía transportar muchísimas tropas. Ahí el potencial destructivo acumulado entre Argentina y Chile era muy semejante, era equiparable al que poco tiempo después entró en acción en Europa, en la Gran Guerra, después la Primera Guerra Mundial. Ahí no hubo pacto. No, y eso justamente es el gran logro de nuestras dos naciones, digo nuestras, Argentina y Chile. Volvamos un poquito atrás, para 1881, Guerra del Pacífico, está el Tratado de Límites entre Argentina y Chile que dejaba muchas cuestiones pendientes, que no se habían dejado en claro. Chile estaba necesitando urgentemente no entrar en conflicto con Argentina porque necesitaba solucionar su otro conflicto con los países de Bolivia y del Perú. Argentina tenía reclamos sobre la Patagonia que podía haber cumplido con la firma de ese tratado, un tratado que le cerró en ese momento a las dos naciones, más allá de que hubo serios cuestionamientos después del lado chileno una vez que todo finalizó. Los límites, por dónde tenían que pasar, eso es lo que no está bien claro. Y ese fue el origen de toda la tensión. Dos posturas muy claras y al mismo tiempo como que incompatibles. O se priorizaba la línea de altas cumbres o la divisoria de aguas. Si se aplicaba el principio de las altas cumbres en forma absoluta, había un problema, que la cordillera se va sumergiendo paulatinamente en el mar, en el sur, y la Argentina podía llegar a terminar con algunos puertos sobre el Pacífico. Y por el otro lado, si solo se consideraba la divisoria de aguas, había valles, incluyendo pueblos. Y ahí es donde entra San Martín. Iban a quedar del lado de Chile. Y ahí es donde entra San Martín de los Andes, porque el lago Lácar desemboca sus aguas en el Océano Pacífico. Ahí por 1893 hubo un protocolo que se firmó donde se decía básicamente que la frontera pasaría por la línea de más altas cumbres que dividen aguas, sin que la Argentina pudiese pretender ningún puerto o punto sobre el Pacífico y Chile ninguno sobre el Océano Atlántico. Quedaron varios temas boyando, porque en algunas zonas las más altas cumbres corren 100 kilómetros al oeste de la divisoria de aguas. ¿Qué es lo que pasa con San Martín de los Andes, con Esquel, Trevelin, en varios lugares también de más al sur, de Santa Cruz? O sea, que había cuestiones que no resultaban de satisfacción plena para ninguna de las dos naciones. Y tras cartón, como diría... Trasca. Sí, trasca. Había otro... ¿Puedo decir quilombo? Sí. ¿Me deja? Ya lo dijo. Había otro quilombo más que era el de la Puna de Atacama. En el norte.
Bolivia estaba perdiendo la guerra, sabía que la iba a perder, y le dijo a los argentinos que por su parte reclamaban Tarija. Le dijo, che, hagamos una cosa. Vos nos dejás Tarija, no reclamás Tarija, y nosotros te damos la puna de Atacama. Pero ustedes están en guerra con Chile. Bueno, pero cuando termine la guerra, eso va para ustedes, y los argentinos firmaron. ¿Qué pasó? Chile ganó la guerra y dijo, listo, venga la puna de Atacama. Porque se quedó como... Pero yo tengo un papel acá. Acá hay un papel que los bolivianos nos firmaron a nosotros que la puna es nuestra. No, pero si nosotros ganamos la guerra. No, pero esto lo firmamos antes de que la guerra terminara. Bueno, otro lío más. Se resolvió mediante arbitraje. Nos bailaron sabroso ahí los amigos bolivianos. Lo que perdieron fue muy doloroso para el pueblo boliviano. Bueno, igual Chile se quedó con Tacna, Arica, Tarapacá y se quedó con todos los salitrales, que eran una fuente importante de ingresos. Sí, que le financió gran parte de esta carrera armamenticia de la que hablaba. Bolivia, por su parte, se aseguró la soberanía de Tarija y le transfirió, vamos a poner ese nombre, el quilombo, a la Argentina, arreglate con Chile ahora. La cuestión es que el contexto internacional, la paz armada europea, o sea, esa carrera armamentística que se estaba dando en Europa, tampoco ayudaba porque era el ejemplo que todos miraban. Miraban cómo los países civilizados pretendían resolver sus conflictos y acá se pretendía hacer lo mismo. Hubo algunos intentos para frenar esa carrera, que fue una de las más importantes fue la del zar de Rusia, Nicolás II, que convocó ahí por 1898 a todas las potencias europeas a una conferencia de paz. Era una conferencia de paz, por supuesto, pero era... Un manotazo de ahogado ya. Eso. Sí, era funcional a los intereses nacionales rusos. Rusia no tenía la capacidad de movilizar tropas. Así que mejor no hagamos ninguna guerra por ahora. Ejemplo que sí fue tomado para estos pactos. Sí, porque finalmente los gobiernos de Argentina y Chile, mal que le pese a Estanislao Ceballos, tomaron el camino de la paz, firmaron los pactos de mayo de 1902. Estuvo José Francisco Donoso Vergara y José Antonio Terry, que eran los ministros que representaban uno a Chile y el otro a la Argentina. Y este tratado tiene una particularidad. Es el primer tratado de control de armamento de la historia mundial. Vio que después hubo algunos, por ejemplo, con el tema de las armas nucleares, que limitaban cuánto podían tener. La no proliferación y todo. Argentina renunciaba expresamente a involucrarse en conflictos en el Pacífico. Chile quedaba con tranquilidad para terminar de cerrar los temas limítrofes que tenía con Bolivia y con Perú. Con Bolivia prácticamente no tenía, le sacó todo. Con Perú le devolvió una partecita y se estableció el principio de equivalencia de escuadras, con los cuales, por ejemplo, muchos barcos que estaban pedidos no se compraron. En realidad, como se habían comprometido ya, se compraron, pero hubo que vendérselo a otras naciones para que las flotas no se desequilibraran. Pero como en Europa se estaban armando también de una manera descontrolada, fueron bastante fáciles de ubicar en el mercado mundial. Exactamente. Y como recuerdo de aquel pacto de mayo, tenemos el famoso Cristo Redentor en la frontera argentino-chilena. Nosotros recién hablamos de que el ferrocarril trasandino hasta ese momento llegaba a las cuevas. Después de la firma de ese tratado, el ferrocarril trasandino, que aparte es una obra de ingeniería para la época, una de las más grandes del mundo para la época, por los desniveles que hubo, por la ingeniería, claro, por la ingeniería que hubo que aplicar para poder hacer que los ferrocarriles y los vagones sortearan esos desniveles que eran muy grandes, mucho más grandes que los europeos. Queríamos hablar del Pacto de Mayo, de su influencia, de por qué es tan importante para la historia argentina, de los detalles de la carrera armamentística, que por suerte no fue, que Argentina y Chile dieron ejemplo, porque años más tarde empezó la Gran Guerra y no se miró para estos lados para ver cómo se resolvieron los conflictos. El Pacto de Mayo facilitó un arbitraje que fue hecho por Su Majestad Británica, digo irónicamente, ¿no? Me imagino. Si lo medimos en kilómetros cuadrados, resultó favorable a Chile. Si lo medimos por qué lugares le tocó a cada uno, resultó favorable a Argentina, porque le tocaron los mejores valles. Esa es otra historia, y gracias a eso, San Martín de los Andes, esta localidad neuquina tan querida, hay gente conocida
Le mando un saludo a Ana María de Mena, ella escucha siempre el programa. Yo también, aunque no la conozco, si usted me permite. Nos vamos hasta el próximo programa, estamos pasados de hora. Nos pasamos de largo. Seguimos el mismo acorazado, lleno. Nos vemos.